Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer capítulo del curso de reparación de celulares, en donde te hablaré sobre el voltaje y el amperaje. Si aún no has visto la primera clase de este curso, te invito a verla haciendo clic aquí, y si ya la vistes, entonces quédate hasta el final de este video. Es importante que conozcas estas medidas para que entiendas el funcionamiento de los celulares y más adelante entrar en contexto y realizar tus propios diagnósticos. Para empezar, te hablaré desde el inicio. El átomo es lo que compone toda la materia, o al menos toda la que conocemos. Se puede decir que existen diferentes tipos de átomos. Hay átomos de sodio, de oxígeno, de oro, átomos de todo. Los átomos están conformados por partículas, y estas partículas son neutrón, protón y electrón. Los neutrones y los protones son el núcleo del átomo, mientras que los electrones se encuentran en capas que son parecidas a una órbita y pueden estar ordenados en diferentes capas o en diferentes órbitas dependiendo de la materia o el material, es decir, si es cobre, oro o lo que sea. Estos electrones son la parte negativa del átomo, mientras que los protones son la parte positiva. En esta ocasión no tomaremos en cuenta los neutrones porque son neutros, es decir, no tienen una polaridad. Desde pequeño nos enseñaron que polos iguales se repelan y que polos diferentes se atraen. Es por eso que las partículas de los átomos se atraen, porque una es negativa y la otra es positiva. De esa manera se mantienen en órbita, pero como te dije antes, los electrones pueden estar ordenados en diferentes capas dependiendo de la materia, y entre más alejados estén del núcleo, más fácil será moverlos, obviamente porque hay menos fuerza de atracción. Por ejemplo, en el cobre tenemos que en la última capa, llamada capa de valencia, hay solo un electrón, por lo cual será más fácil moverlo. Quizás te preguntes ¿para qué quiero que se muevan los electrones? Aquí tengo dos átomos, ignoremos los demás electrones y veamos que solo hay uno en su última capa de valencia. Estos átomos son neutros, pero si yo muevo un electrón de un átomo a otro, este pasará a tener carga eléctrica negativa, dejando al otro en carga eléctrica positiva. A esto se le conoce como carga eléctrica. Y además, el electrón que tiene un átomo de más tratará de botarlo, de mandarlo al otro, que estará tratando de recuperar ese electrón. A esa diferencia de potencial se le conoce como voltaje. Al voltaje se le puede llamar de diferentes maneras, ya sea diferencia potencial, voltaje o tensión, pero en la reparación de celulares utilizaremos los términos voltaje y tensión. Ahora hablaremos sobre un ejemplo simulando lo que hace una batería. Pero antes quiero decirte que las baterías usan un tipo de corriente llamado corriente continua, y que esa corriente continua es la que usan los celulares. Las baterías tienen principalmente dos terminales, la positiva y la negativa, también llamadas anodo y cátodo. Dentro de ellas se encuentran cargas eléctricas, es decir, muchos átomos cargados positiva y negativamente. Pero necesitamos hacer la corriente eléctrica. Para eso necesitaremos un material conductor que lo podemos encontrar en los celulares y lo llamamos pistas. Estas pistas están hechas de oro o cobre, y es por ahí donde van a fluir los electrones, dando así funcionamiento a cada uno de los circuitos que se encuentran en medio de esas pistas o conectados a las pistas, hasta llegar al otro extremo de la batería, que es donde están siendo atraídos los electrones por su polo opuesto. Vamos a analizar qué está pasando. Esta tensión aplicada para separar las cargas eléctricas está impulsando los electrones, convirtiéndolos así en corriente eléctrica, ya que está dejando correr los electrones por las pistas, y nosotros los vamos a poder medir en amperes. En conclusión, hemos definido tres conceptos, y es que ya sabemos qué hace funcionar cualquier circuito eléctrico, y si aún no está claro, son los electrones. Tenemos el voltaje, que es la fuerza que mueve los electrones, y tenemos el amperaje, que es medir la cantidad de electrones que pasan por un circuito en determinado momento. Entendiendo estos tres conceptos, podemos avanzar a la siguiente clase, que es donde los pondremos en práctica realizando un protocolo para celulares que no encienden ni cargan. Así que no olvides suscribirte a este canal, que eso me motiva a seguir con este contenido. Y si tienes alguna duda, la puedes dejar en los comentarios, que además estaré escogiendo dos de las mejores preguntas para responderlas en el siguiente video. La pregunta que responderé del anterior video la hizo Alfred Roth y dice: ¿por qué las pantallas OLED no tienen un backlight? Y es porque la tecnología OLED utiliza diodos de emisión de luz, lo que quiere decir que cada píxel dentro de la pantalla se enciende independientemente cuando sea necesario. Por ejemplo, si hay una imagen negra en la pantalla, los píxeles que representan esa imagen no se encenderán, por lo cual ahorrarán más energía o electrones, mientras que las pantallas LCD tienen un panel de luces que iluminan todos los píxeles, así sea una imagen en negro. Si aún no has hecho clic, hazlo ahora mismo, y nos vemos en el siguiente video, en ese que está ahí abajo, así que me voy para allá.